Hola, mi nombre es Lorena Suárez, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Javeriana y estoy haciendo este video para mi clase de investigación cualitativa, como el resultado de la triangulación de un proceso de investigación que hicimos durante todo el semestre, en el cual aplicamos diferentes herramientas de investigación cualitativa. Durante todo el semestre teníamos que escoger un lugar al cual ir a hacer una etnografía y luego con base en este tema, como la temática en la que nos fuéramos a desarrollar, hacer y aplicar otro tipo de herramientas, como lo fueron la entrevista y la encuesta. El lugar que escogí para hacer mi etnografía fue la sala de urgencias del Hospital San Ignacio en Bogotá. Y esto porque un día en la noche pasé casualmente por enfrente de la entrada de urgencias y me di cuenta que había una fila larguísima para entrar, a lo cual no pude evitarme preguntar como por qué si es una sala de urgencias hay fila y qué hacen todas estas personas de pie, más y cuando uno está enfermo no quiere estar de pie, quiere estar como acostado en un lugar súper cómodo. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de hacer esta etnografía, decidí que lo iba a hacer acá. Eh, digamos que después de hacer la etnografía, también hice una entrevista a un estudiante de medicina de la Javeriana. Este estudiante está en 10º semestre y ya había ido más de una vez, como que le había tocado hacer turnos en el hospital. Entonces fue perfecto porque logré ver como el otro lado de, de la escena, por decirlo así. Puesto que cuando fui a la etnografía tuve como hablé, sí, pude hablar con las personas y escuché más que todo porque en ningún momento como que traté de interactuar directamente con los pacientes, sino que me di cuenta por escuchar, por estar súper atenta, como de todas estas dinámicas que ocurren al interior de la sala de urgencias. Y cuando hablé con Luis Guillermo y le hice la entrevista, me di cuenta que realmente tienen cosas en común, pero también hay cosas que los pacientes no ven y que ellos como médicos les toca vivir todo el tiempo. Finalmente, cuando hice una encuesta de 10 preguntas, algunas, la mayoría eran de selección respuesta múltiple, pero había otras preguntas abiertas. Esta encuesta fue de 10 preguntas y se la hice aproximadamente a 110 personas. Entonces, cuando terminé de hacer la encuesta y vi los resultados de esta, como que pude encontrar muchas más cosas que habían en común entre todo lo otro que había hecho antes. Y pues la verdad me pareció muy chévere como ver esto, como que había cosas que se conectaban y que realmente no era solo mi percepción, ni como tampoco como lo que vi en las personas que pude observar durante la etnografía, ni lo que pensaba Luis Guillermo, sino que todos de cierto modo tenemos esas cosas que se conectan con respecto a este tema. Lo primero que me llamó mucho la atención y fue algo que pensé justo cuando estaba haciendo la entrevista con Luis Guillermo fue acerca de las horas pico. Y me pareció muy curioso porque él me contaba que durante la semana eh, hay días en los que se llena más la sala e igualmente hay horas en las que se llena más la sala. Y esto lo pude comprobar cuando estuve ahí, puesto que cuando llegué muy temprano me di cuenta que no estaba tan llena, que las personas como que estaban más tranquilas y cuando fui tipo 4:30 de la tarde fue cuando se empezó a llenar esto terrible, que no habían sillas, que las personas estaban sentadas en el piso y que finalmente tiene una explicación. Y era lo que me decía Luis Guillermo acerca de las personas salen del trabajo, los niños salen del colegio, llegan a sus casas, duraron todo el día enfermos y es como ya, es momento de ir a sala de urgencias. Entonces, digamos que el estrés y la tensión y todo esto que hay en urgencias también está un poco provocado por estas horas pico. Tampoco es como pensar que las personas tienen que pensar esto antes y decir, no, pues yo voy en la mañana porque sé que no va a estar lleno. Pero pues es un hecho que sucede y pues nada que hacer. O sea, va a pasar y va a seguir pasando. Bueno, la segunda cosa que encontré fue con respecto al espacio de la sala de esperas. Bueno, hay una cosa muy importante acá y es que todo mi trabajo de investigación lo hice con respecto a la sala de espera en urgencias, porque hay otra parte que queda al interior del hospital, que es cuando ya la persona es ingresada como tal por su urgencia o lo que sea, o el trauma que
tenga. Y pues hasta allá no llega mi investigación porque nunca tuve la oportunidad de entrar y ver del otro lado. Entonces todo es basado únicamente en la sala de espera. Bueno, lo otro, lo que les contaba era con respecto a este espacio y qué tal es el espacio. Me di cuenta en la encuesta que al 80% de las personas encuestadas no les parecía cómodo. Y cuando puse el por qué, puesto que esta era una pregunta abierta y me podían escribir un poco como por qué, casi todas las respuestas eran con respecto a que el lugar era muy pequeño, a que las sillas no eran lo suficientemente cómodas, a que la luz como que hacía que hubiese más estrés, que era poco ventilado. Pero muchos de estas personas también decían que dependía mucho del hospital, que si era una sala de prepagada, que estaban súper cómodos, que los sofás, que el televisor, pero cuando se refieren a hospitales grandes, muchos de ellos al cardioinfantil, a la clínica del Bosque, a la San Ignacio, hacen referencia a este lugar como un espacio poco cómodo y que además de esto produce cierto estrés en las personas. Cuando estuve ahí, me ocurrió. La verdad es que al entrar era el sonido de las personas, las bebés llorando, las enfermeras gritando nombres, el bip del siguiente turno, ambulancias, ver que no había sillas suficientes. Bueno, esto ocurrió ya en las horas de la tarde. Digamos que cuando estuve en la mañana me di cuenta que todo era un poco más tranquilo y el ambiente de las personas también se veía un poco más tranquilo. En las tardes eso era un completo caos, las personas tiradas en el piso, ver las caras con dolencia. Digamos que esto no solamente hace que los pacientes aumenten su estrés, sino que las personas que los acompañan empiecen como a alterarse cada vez más. Y digamos que acá es cuando Luis Guillermo también me decía que muchas veces las personas solo quieren que ser atendidas rápidamente o esto, pero que no se dan cuenta que ellos también están haciendo lo más que pueden y que su trabajo también tiene que ser muy rápido. Entonces digamos que todo empieza con las horas pico, cuando estas salas se llenan y finalmente no están realmente adecuadas para atender a este tipo de personas, es cuando aumenta el estrés, aumenta la impaciencia, se alteran las personas, se alteran los médicos y bueno, empieza este gran caos del cual se quejan las personas constantemente con respecto a las salas de urgencias. A esto sumado un poco lo del tiempo. ¿Qué pasa cuando las salas se llenan mucho? Cuando las salas se llenan, el triage, la clasificación del triage empieza a no ser, digamos que, lo siento, me está rascando. Ok, ya. El triage es una clasificación que le dan los hospitales a los pacientes según sus signos vitales. Entonces, el paciente ingresa al hospital, le toman los signos vitales e inmediatamente a eso entra en una clasificación en la que puede esperar desde media hora hasta 16 o 18 horas según lo que tenga. En estos casos me di cuenta que en el hospital a muchos pacientes, si ven que no están tan graves, les dicen que soliciten una cita prioritaria en su EPS. Pero también pasa otra cosa, y es que muchas personas ya han sido diagnosticadas o son asintomáticas y llegan a estas salas de urgencias por una urgencia realmente y al pasar el triage se dan cuenta que les toca pedir una cita prioritaria o que van a ser atendidos en 18 horas y pues pasa otra cosa que decía Luis Guillermo y que es muy cierta y es que realmente pues en estos casos el médico tampoco tiene cómo saber si la persona es asintomática o si todo esto. Entonces pienso que acá hay como otra oportunidad de diseño. Digamos que todo lo he visto desde oportunidades de diseño. Y no es que los médicos sean malos, no es que el servicio no sirva, porque realmente los pacientes son atendidos, realmente los médicos y los especialistas, digamos, específicamente hablando del Hospital San Ignacio, son muy buenos. De hecho, este es uno de los pocos hospitales que tiene especialistas como de ciertos campos en los que no hay en otros hospitales y por eso también llega a veces tanta gente, porque los mandan de otros hospitales a este, pero que realmente las instalaciones, el lugar, el ambiente que se le da a los pacientes no es el mejor de todos y lo dicen también los médicos.
Y digamos, el otro es con respecto a esto un poco, como de pronto la historia clínica de los pacientes, cuando ya realmente están sufriendo de algo y les toca igual correr por hospital en hospital en hospital para ser atendido, o bueno, en fin. Entonces digamos que estas tres conclusiones me parecieron las más importantes a las que llegué después de hacer todo este proceso de investigación, que fue las horas pico, que en verdad nunca en la vida lo hubiera pensado, como, y es la razón por la cual se llena estas salas, el tiempo de espera en la sala y sobre todo lo más importante, las condiciones de la sala de espera. Pienso que este primero hace como que el resto empiecen a entrelazarse entre sí. Con respecto al resto, me di cuenta que en las encuestas las personas realmente reconocen que, que los servicios de urgencias funcionan de cierto modo, lo califican como aceptable y que la atención recibida en casi todos los casos es sobresaliente o aceptable. Es decir, que las personas realmente no se están quejando como tal del médico ni del trato que les dan en la sala, sino más de su experiencia al interior y todo el proceso y lo caótico que puede llegar a ser para una persona, tanto paciente como el que lo acompaña, como para los médicos en esos momentos de estrés, de todo el proceso que ocurre dentro de esta sala de espera de urgencias. Bueno, pues ya en el blog se podrán ver las otras cosas como mi etnografía, está también colgada la entrevista de Luis Guillermo y pues subiré ahora la encuesta que hice con todos sus resultados. Y ya, eso fue todo.